Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un texto que arranca con una imagen. Bueno, una imagen potentísima. Imaginen la ría de Ferrol en un día plomizo, deprimente, con la marea baja. Y lo primero que se ve de un barco legendario, el futuro hogar del narrador, no es el casco. No. Es su arboladura, sus mástiles y vergas, que emergen del agua como el esqueleto de una criatura marina. La sensación es inmediata. Es una entrada casi gótica, ¿verdad? Establece un tono de melancolía y de presagio desde la primera línea. Sí. No llegas a un barco, llegas como a los restos de algo, a un esqueleto, que tendrás que ayudar a reanimar. Exacto, y esa es la clave. El material que analizamos hoy es un fragmento muy personal, casi una confesión. Es el relato en primera persona de las primeras 24 horas de un joven en la escuela de maniobra a bordo del buque Galatea. Y no es un informe, es un torbellino de sensaciones. Totalmente. Nuestra misión es meternos de lleno en ese día, que es crucial para entender el choque cultural, casi físico, entre la vida civil y la disciplina militar. Nos vamos a fijar en cómo el entorno refleja el estado de ánimo, cómo las primeras rutinas empiezan a demoler al individuo para construir al marinero, y en esos pequeños detalles que revelan todo un universo. Y es un universo que se define por el contraste. Todo en el texto es un juego de opuestos. La tristeza del día de llegada frente a la esperanza luminosa del amanecer, por ejemplo. Claro. O el recuerdo cálido de la familia frente a la fría realidad de la litera. Es un relato sobre el dolor y la necesidad de una transición, de cómo la pura juventud y el agotamiento físico te empujan hacia adelante, cuando la nostalgia te pide a gritos que te des la vuelta. Pues empecemos por ese momento exacto, la llegada. El autor no dice simplemente, era un día triste. No. Lo pinta con palabras. Plomizo, bajamar, el buque sombrío. Y la primera acción a bordo antes siquiera de asimilar dónde está es una ceremonia. El arriado de la bandera. Y con ella un sonido que lo cambia todo. El silbato agudo del contramaestre, que desgarra el silencio. Ese silbato es fundamental. Es el primer contacto con una autoridad que no es humana. No es una voz que pide, que ordena o que sugiere. Es un sonido. Es un sonido absoluto, un código que no admite interpretación ni desobediencia. Es el sonido de la máquina, de la que ahora él es, pues, un engranaje más. A partir de ese momento, su tiempo ya no le pertenece. Está pautado por esas señales agudas y penetrantes. Y justo después de ese shock auditivo viene el shock visual y conceptual, la cubierta. El narrador lanza una avalancha de palabras que para él, pues, no significan nada. Adujas, cabilleros, motones, cáncamos, cabullería. Admite que son completamente desconocidas. ¿Claro? Me impactó mucho esa parte. Es que no es solo llegar a un sitio nuevo, es como si te hubieran dejado caer en un país extranjero sin diccionario y tu supervivencia dependiera de aprender el idioma en horas. Es que es una forma muy deliberada de desarraigo. Se le despoja de su lenguaje cotidiano y se le fuerza a adoptar uno nuevo. Cada uno de esos objetos, los motones, los cáncamos, tiene una función precisa en el barco. Aprender sus nombres no es una curiosidad, es una necesidad. Claro. Es la primera fase de lo que en psicología se llama resocialización. Tienes que olvidar las viejas reglas para aprender las nuevas y el lenguaje es la puerta de entrada a ese nuevo sistema. Además, el texto ancla esa sensación en detalles físicos muy, muy concretos. Dice que la plancha de acceso está horizontal por la bajamar, un detalle técnico que podría pasar desapercibido. Sí. Fotográfico, un momento irrepetible. Casi puedes oler el embreado negro de la cubierta y sentir la humedad. Y esta conexión entre lo exterior y lo interior se vuelve explícita. El paisaje gris de Ferrol es un espejo de su paisaje anímico. La tristeza no es solo una idea, es algo que siente físicamente. El narrador lo describe de una forma brutal, una sensación agridulce que baja voraz y estrepitosamente hasta la boca del estómago. Esa descripción me dejó helado. Voraz y estrepitosamente no es la típica nostalgia suave, melancólica. No, para nada. Es un ataque, una reacción visceral de su cuerpo que se revela contra el desarraigo. Es el cuerpo gritando lo que la mente todavía está intentando procesar. Exacto. Es el trauma de la separación manifestándose somáticamente. La mente piensa en la familia, en el hogar, pero es el estómago el que siente el puñetazo de la realidad.
Es una reacción muy primitiva, casi animal, al ser separado de su entorno seguro. Superado como puede ese primer golpe, lo llevan del muelle a su nuevo hogar temporal, un edificio de ladrillo, granito y cemento pintado de blanco. Les asignan taquillas y literas, y aquí hay otro de esos detalles que lo dicen todo sobre la filosofía del lugar. Los somieres no son de muelles, son de lona tensados con cabo de cáñamo. Funcionalidad pura y dura. Totalmente. El confort es un concepto irrelevante. Es la primera lección silenciosa sobre la vida en la Armada. La austeridad no es un castigo, es un principio de diseño. Todo está pensado para ser resistente, reparable y eficiente. Un somier de lona y cabo no se rompe fácilmente, y si lo hace, cualquier marinero sabe cómo arreglarlo. Es el primer paso para entender que la autosuficiencia y la practicidad están por encima de cualquier otra consideración. Y de la cama a la mesa. La primera cena tiene lugar en el sollado, un espacio que sirve para todo. Y aquí es donde el texto nos regala una de las imágenes más sorprendentes. La de las mesas, ¿no? Sí, las mesas, que ellos llaman ranchos, no están en el suelo, están colgadas del techo, estivadas y sujetas con anclajes. Para cenar hay que descolgarlas en un esfuerzo colectivo. Este detalle es magnífico porque va más allá de la simple anécdota. Es una clase magistral de diseño naval y de la filosofía de la vida en espacios confinados. A ver, explícanos eso. En un barco, el espacio es el recurso más valioso y el suelo de una cubierta es sagrado. No puedes tenerlo ocupado permanentemente por mesas. Colgarlas del techo es una solución de ingeniería brillante. Ya. Que enseña a los novatos, sin una sola palabra, que cada centímetro cuenta y que el orden y la eficiencia son la ley. Podríamos trazar una línea directa desde esa solución hasta el diseño de interiores de una estación espacial o una tiny house moderna. Claro, el principio es el mismo. Máxima funcionalidad en mínimo espacio. Me parece curiosa la reacción del narrador ante la comida. El menú es caldo gallego y 2 huevos duros con salsa de tomate. Sencillo. ¿Sí? Pero él lo ve casi como un lujo. Reflexiona que al menos comen en platos, aunque opacos por el uso, y sentados, usando un gavetero, en lugar de tener que meter mano directamente en las bandejas como al parecer se hacía en otros sitios. Me pregunto si esto es una forma de autoconvencerse para sobrellevar la situación o si de verdad hay una dignidad en esa rutina. Yo creo que son las dos cosas. Por un lado, es un mecanismo de adaptación psicológica, buscar lo positivo en una situación adversa. Pero por otro, revela algo profundo sobre las instituciones militares. Dentro de la dureza extrema, existen códigos y rituales que buscan preservar un cierto orden, una cierta civilización. La diferencia entre comer con un gavetero o meter la mano en una fuente común es la diferencia entre un grupo organizado y una horda. Claro, esa cena es el primer acto de comunidad forzada. Montan las mesas juntos, comen lo mismo juntos. Y es el rito de paso que corta definitivamente con el pasado. El texto lo subraya. Sus estómagos solo conocían los bocadillos envueltos en periódico de sus madres. Ahora conocen el rancho colectivo. El cuidado familiar ha sido sustituido por la ración reglamentaria. Y después de ese rancho, la primera noche. Es una mezcla de agotamiento y nostalgia. Dice que duermen en catres y no en cois, que por lo visto son hamacas, y lo considera una pequeña fortuna. A pesar del recuerdo de la familia, el cansancio se impone. Es que agotamiento es una herramienta de adiestramiento muy eficaz. Un cuerpo agotado no tiene energía para la rebelión ni para la melancolía prolongada. Simplemente se rinde, obedece al instinto básico de descansar para sobrevivir al día siguiente. La disciplina se interioriza mucho más rápido cuando estás demasiado cansado para cuestionarla. Pero ese descanso es breve y termina de la forma más violenta posible. A las 7 de la mañana, súbitamente se encienden las luces. La descripción es brutal. Brutal. Una algarabía de voces, órdenes insistentes y una frase que me parece tremenda. Alumbrados a correazos. Te obliga a imaginarte esa escena, saltando del calor de la manta al suelo helado como alma que lleva el diablo. Detengámonos un momento en esa imagen. Alumbrados a correazos. Aunque sea una expresión para decir a toda prisa, la violencia implícita es innegable. Sí, sí. Es un mecanismo de choque deliberado. Es un ejemplo clásico de despersonalización intencionada, una técnica usada en todo tipo de formaciones intensivas, desde los marines hasta los monjes en un monasterio. Se rompe el yo individual con sus ritmos y su pereza para poder construir una identidad colectiva que responde al instante como un solo organismo.
Claro. La transición del sueño, el estado más privado e individual, al servicio, el estado más público y colectivo, tiene que ser, pues, instantánea. Y en medio de ese caos inducido aparece la personificación de la autoridad. Un oficial de guardia y un suboficial. Reciben su primera orden directa individual. Es su obligación saber en todo momento el nombre del oficial de guardia. Ahí está. Y de inmediato corre el rumor de que el de ese día, que además era su profesor de maniobra, es un hueso duro de roer. La jerarquía abstracta de pronto tiene nombre y una reputación temible. Esto es clave para entender cómo se construye el poder. No es solo una orden anónima, es la presencia física del oficial, el requisito de saber su nombre y la reputación que le precede. En segundos, los novatos aprenden 2 lecciones vitales. 1. A quién deben obedecer sin dudar. Y 2. Que la información es una herramienta de supervivencia. Fuerte, evitar problemas. La red de inteligencia informal, el rumor, empieza a funcionar desde el primer minuto. Con la llegada de la luz del día, algo empieza a cambiar en la percepción del narrador. El Galatea, el buque, sigue siendo majestuoso, pero ahora le parece menos desalentador. Es un cambio sutil, pero enorme. Es el poder de la luz. La luz trae consigo una sensación de normalidad, de rutina. La ría de Ferrol de noche o bajo la lluvia es un lugar lúgubre, lleno de sombras y miedos. Sí. La misma ría, bajo la luz de la mañana, es simplemente un lugar de trabajo. La familiaridad, aunque sea de apenas unas horas, empieza a reducir la ansiedad. El cerebro empieza a mapear el entorno y a sentirse un poco menos perdido. Y esa adaptación se ve en sus acciones. Durante el desayuno, el texto señala que ya no hace falta que les den órdenes para preparar las mesas. ¡Ya no! Lo hacen solos, por imitación, por instinto. El cuerpo ha aprendido la coreografía antes incluso de que la mente la haya procesado del todo. Es el poder de la rutina. Ha bastado una sola repetición para crear un patrón. El cerebro humano es una máquina de buscar la eficiencia. Y la forma más eficiente de encajar en un grupo y evitar el conflicto es imitar el comportamiento establecido. Es aprendizaje por ósmosis. Exacto. Increíblemente rápido y eficaz. Cuando leí la parte del desayuno, hubo algo que me llamó la atención. El menú es chocolate con leche, un paquete de 5 galletas y 3 pequeñas naranjas. Al principio parece un detalle sin más, pero entonces el propio narrador hace una conexión que a mí me pareció brillante. Piensa que las naranjas deben ser una reminiscencia de la alimentación de siglos pasados en los buques de vela, para combatir el escorbuto. Ese detalle de las naranjas es, para mí, el punto de inflexión psicológico del relato. ¿Ah, sí? Sí, nos demuestra que el narrador ha dejado de ser una víctima pasiva de las circunstancias. Está empezando a pensar como un marino. Está conectando un acto trivial, su desayuno, con siglos de historia y tradición naval. Ya no solo habita el espacio físico, está empezando a habitar el espacio mental de la Armada. Se está sintiendo parte de algo más grande. Eso es, se siente quizás por primera vez parte de algo mucho más grande que él mismo, de un linaje, y ese sentimiento culmina en el momento final del relato, la ceremonia del izado de bandera. La descripción es muy cinematográfica. Muchísimo. La formación impecable en cubierta, las guardias entrantes y salientes, la revista de los suboficiales, la espera en silencio y el clímax, cuando un cabo iza la bandera mientras suena el pito de maniobra, Sí. cuyo sonido describe como el gorgorear del pito, que se dejó oír entre los verdes montes de la Graña. Es el orden absoluto después del caos del despertar. El ritual es la manifestación física de la disciplina y la tradición. Cada persona en esa cubierta tiene un lugar asignado, un movimiento preciso. El sonido del pito, que el día anterior era una agresión, ahora es la música que orquesta esa ceremonia. Es una señal que crea comunidad, que sincroniza a todo el mundo en un solo acto simbólico. El comienzo oficial del día. Exacto, al servicio de ese barco y de esa bandera. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque el final es asombroso. Justo en el momento en que suena el silbato, el sol, que había estado oculto, rompe las nubes e ilumina la blanca estampa del buque. Es una transformación total. Total. El día gris de la llegada se ha convertido literalmente en una mañana luminosa y deslumbrante. Esa aparición del sol es la metáfora perfecta que cierra el ciclo de esas 24 horas. Es como si la propia naturaleza validara esa transición. El caos, el miedo y la tristeza de la llegada se disuelven, al menos por un instante, en esa luz. Representa un nuevo comienzo tanto literal como figurado. Claro. El narrador ha sobrevivido a la noche, ha superado la primera prueba.
Y ahora, bajo el sol, el buque ya no es un esqueleto. Es un hogar potencial, un lugar de propósito. Si lo resumimos, lo que este texto nos muestra de forma magistral es que ingresar en una institución como esta no es un simple cambio de domicilio. Es una reprogramación completa de la percepción. Se aprende a la fuerza un nuevo idioma de objetos y sonidos. Se habita el espacio de forma radicalmente distinta. Y se sincroniza el propio cuerpo a un ritmo colectivo impuesto. Y lo más increíble es la velocidad a la que sucede todo. Desde luego. Y el relato se detiene ahí, en ese amanecer simbólico. Nos deja con una idea muy potente para reflexionar. A menudo vemos las rutinas estrictas y los rituales como algo deshumanizante, ¿no? Algo que anula al individuo. Pero este texto nos plantea una pregunta. ¿Hasta qué punto son precisamente esos mecanismos, esa coreografía diaria tan rigurosa, los que forjan un sentimiento de pertenencia y un propósito común que el individuo por sí solo no podría alcanzar? Quizás en esa disciplina férrea no solo hay dureza, sino también una extraña belleza y el nacimiento de una identidad completamente nueva.